Pues bien, el primer investigador que nos va a contar los resultados de su parte del proyecto Sirena es Antonio Juan González Ramos. Él es licenciado y doctor en Ciencias del Mar, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en teledetección. En principio tenía 5 minutos. ¿Cuánto de más te dejé, Esther? Ya la conozco ya. Vale. Sí. Te iré diciendo que me pases la diapositiva, ¿vale? Bueno, en lo que se está presentando el asunto, como dice aquí mi compañera, yo soy profesor de la Universidad de Las Palmas y oceanógrafo, y desde hace prácticamente toda mi carrera, comenzamos a trabajar con satélites operacionales cuando realmente en principio eran muy primitivos, ¿no? Montamos una estación de recepción de satélites en la Universidad de Las Palmas. Y bueno, y en ese sentido pues nos dio prácticamente durante 20 años un montón de productos concretamente que fueron después utilizados en proyectos estratégicos de la Agencia Espacial Europea y sobre todo de la NASA, ¿no? Creo que fuimos la sexta estación que generó más imágenes del satélite de clorofila, de color del océano, que son los que de alguna forma han revolucionado lo que es la visión desde el espacio de los satélites, ¿no? ¿Le puede dar, Esther, a la siguiente? Pues aprovecho también, ahora mismo estamos trabajando con varios satélites de muy alta resolución de la constelación CEL. Y bueno, básicamente para introducir el asunto, lo que ven aquí es una imagen radar. Ya les explicaré después cómo funcionan los radares. Son totalmente transparentes a las nubes, emiten un pulso parecido a una ecosonda, pero en este caso no son señales acústicas, sino señales, en este caso, electromagnéticas, con lo cual te miden la rugosidad de la superficie del océano. Los puedes utilizar de día y de noche porque no necesitas iluminación y además son transparentes a las nubes, con lo cual son muy útiles para la identificación, en este caso cuantidad cualitativa, no cualitativa, pero sí cuantitativa, de cualquier tipo de mancha o blob, como lo llamamos, que puede estar relacionado con un vertido de petróleo que, como saben, aplana la superficie, o por ejemplo un vertido también de aguas residuales, o en este caso también mucílagos orgánicos generados, como estos slime que ven aquí, por vertidos orgánicos, ¿no? Que dejan esas espumas de color blanco en superficie, o también de blobs, de eventos nocivos, como por ejemplo los de tricodécimo, los que tuve, no sé si la desgracia o la suerte, junto al doctor Javier Aristegui, de llevar o monitorizar el famoso informe cuando se montó la famosa polémica del 2017 de las microalgas, que no eran microalgas, que eran cianobacterias, y que las asociaban a vertidos, ¿no? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, el sur de Gran Canaria, que es el que hemos elegido como área de trabajo, quizás porque junto al noroeste de Gran Canaria son las dos zonas en las que de alguna forma tenemos menos datos para entendernos, ¿no? La zona noreste, la norte y la del suroeste obviamente están muy antropizadas, con lo cual pues se sabe mucho al respecto, pero la franja que está, por ejemplo, entre la zona de Agaete y lo que es la aldea, está prácticamente, no se conoce mucho al respecto de lo que hay ahí en efectos de dinámicas marinas y demás, y después la franja sureste también, que tiene un montón de posibilidades porque también está muy abierta al oleaje. Y vean aquí, por ejemplo, algunas de las actividades antrópicas que tenemos. Tenemos una instalación aquí de acuanarias, de jaulas marinas, pero después también tenemos dos vertidos aquí, uno de vertido de agua, en este caso limpia, que está muy bien tratada, el tratamiento 3, lo identificamos porque, como les dije, como hay una parte de agua dulce, aplana la superficie, pero vemos que no hay carga orgánica. Y estos de aquí que aparecen de color blanco, que sí que de alguna forma son aguas que nada más que tienen un tratamiento secundario y que al desplegarlos en el agua generan unas especies de espumas que son muy rugosas y hacen que la señal de alguna forma pues rebote y forme este tipo de trazas de color blanco. Y aquí tienen, por ejemplo, slimes orgánicos que aparecen por todas las islas. Ayer salió una noticia al respecto en el Canarias 7, ¿no? Achacándola a la acuicultura, cuando realmente pues llevamos años visibilizando y viendo precisamente estas espumas que se forman generalmente cuando tienes periodos de tormenta. Todos los compuestos orgánicos que son invisibles en el agua suben a la superficie y forman una especie de grumos de color marronáceo muy rugosos, con lo cual pues a la señal de radar obviamente es muy sensible porque rebotan y hay mucha dispersión, con lo cual pues aparecen de color blanco. Y esto sí que es curioso porque también pertenezco a la Comisión Nacional de Contaminación Marina, precisamente a raíz de este evento que ocurrió, creo que fue en el 2017, no sé si lo recuerdan, el hundimiento del pesquero ruso, el Oleg Naidenov, que lo tuvieron paseando por el sur de la isla hasta que se hundió a 900 metros de profundidad. Se contrató una empresa noruega que fue la que estuvo de alguna forma pues trabajando in situ para lo que es la limpieza de los tanques,
y sin embargo, pues una parte que obviamente pues siguió emitiendo, que era inaccesible a 900 metros de profundidad, que seguía pues prácticamente unos meses después vertiendo estas manchas que ven aquí, estas líneas de color negro. Yo no sé si se puede apagar esta luz y quizás se visibilice mejor la señal, ¿no? Que son precisamente las que deja el petróleo, aplana la superficie, con lo cual la señal del radar rebota, no llega nada al sensor y te aparecen unas líneas de color negro que se identifican mucho más claramente. ¿Lo ven aquí, no? Bueno, ahí va. En Sirena, lo que estamos haciendo, pues básicamente, como ya comentó antes tenemos, y Monse, tenemos la primera parte, que es la utilización de satélites, concretamente de Sentinel. Hemos actualizado ahora mismo porque se ha lanzado el 2C, con lo cual también lo tenemos operativo. Tenemos cobertura cada 5 días. Teníamos con el Sentinel 2A y B, que son radiométricos, con lo cual si tienes nubes, pues tienes que esperar otros 5 días a que tengas una imagen. Pero ahora tenemos el C operativo, con lo cual ahora tenemos para ver una cobertura de pases cada 2 días, 3 días, 2 días, 3 días. En el caso de los radares, tuvimos un problema con el 1B, que es Skajimi Flow. Teníamos escenas de radar cada 2 días, 4 días, 2 días, 4 días, pasamos a 4 días, 8 días, 4 días, 8 días, hasta que se lanzó hace aproximadamente unos meses el 1C, con lo cual volvemos a la misma dinámica, 2 días, 4 días, 2 días, 4 días. Los píxeles, como les estoy diciendo anteriormente, pueden llegar hasta los 5 metros de resolución, con lo cual imaginen, por ejemplo, una señal radar de un gránulo de 100 kilómetros que cubre más o menos lo que es la mitad de la isla de Gran Canaria, uno en el norte y otro en el sur, pues cada uno de ellos te pesa 1.5 gigas de origen, y después todos los productos que va generando pues tienen también un volumen inmenso de información. Imagínense cuando son todas las Canarias, que son 18 gránulos, el volumen de información que estamos manejando. Y esto viene a colación de que también tengo en nuestro equipo a 2 personas trabajando, que después hablarán al respecto, Alejandro y Giovanni, que están precisamente con el sistema del Early Warning. De alguna forma lo que estamos haciendo es automatizando todo lo que es la descarga, el procesamiento y demás, para que nos vuelvan la información de forma automática, que identifique posibles targets, o sea, posibles objetivos en los que aparecen, ya sea una marea roja o un vertido, y que nos lo comunique automáticamente a través de un mensaje de WhatsApp o de correo electrónico, para saber que tenemos en un gránulo determinado ha aparecido una señal que es, en este caso, pues, sospechosa, ¿no? La segunda parte, pues obviamente es la que está realizando mi compañero, la que lo hará después, Ángel Rodríguez. Prácticamente toda la parte física y biogeoquímica del evento han estado, en este caso, pues in situ, desplegando, en este caso, perfiladores de turbulencia, CTD en 3D, para tener datos que nos permitan después mejorar lo que es el modelo hidrodinámico que está desarrollando nuestra compañera Ana Mancho, de la que hablará después, en 3D, en una zona que prácticamente no tenemos cobertura de datos, y que creo que, Ana, el píxel estaba en torno a 200 metros, creo que era de píxel, que tenía 55 metros de píxel, ¿no? Con lo cual tenemos en 3D datos, en este caso, que nos permiten después coger este tipo de imágenes. Por ejemplo, vean aquí el primer vertido que pillamos de Trichodesmium, concretamente de las famosas Trichodesmium del 2023, y cómo a partir de aquí este blob lo extraemos de la imagen que yo he referenciado, se lo pasamos a Ana, y Ana lo que hace es proyecta el blob de forma horaria los próximos 3 días. Lo puedes hacer a cualquier nivel de profundidad, en este caso en superficie, con lo cual sabemos cuáles van a ser las trayectorias. Y en el caso, por ejemplo, de los casos de Trichodesmium que hemos tenido, se lo notificábamos en este caso al Gobierno de Canarias o a la Comisión de Emergencia, de las que también somos miembros, para informarles de hacia dónde podrían llegar, con lo cual se pueden tomar medidas con 3 días de antelación al respecto de cuál va a ser la evolución. Aquí tienen la imagen radar. Vean, por ejemplo, que ahora el viento está soplando del este, con lo cual deja estas zonas oscuras que son planas, precisamente. ¿Por qué? Porque no hay viento, con lo cual el radar rebota y aparece de color oscuro. Esta es la zona donde estamos trabajando. Este es el primer evento que tuvimos de Trichodesmium en estos blobs de color naranja. Concretamente, el del 2017 fue viral. Prácticamente desde junio hasta octubre tuvimos Trichodesmium por todos lados. Es una especie cianobacteriana que inventó fotosíntesis, lo llamamos la abuela Trichodesmium. Son de aguas muy tropicales y funcionan cuando no hay nitrato en el agua. Todo el resto de comunidades planctónicas vegetales, la gran mayoría, funcionan con nitrato o amonio, y esta es la única que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, con lo cual, como tienen estas circunstancias de mucha radiación solar, poca mezcla, lo que tiene son, pues en este caso, este tipo de comunidades son las que alimentan al resto de la comunidad marina, y además oxigenan el CO2, una fotosíntesis normal. Fue la primera que apostó por una fotosíntesis normal hace ya la florera de 3.500 millones de años, para que se hagan una idea. Vale. Aquí, pues en la tercera parte, aquí tiene, por ejemplo, una de las pruebas que hicimos del marco, un proyecto
en una de las bahías donde teníamos un vertido, lo marcamos con rodamina, utilizamos vehículos autónomos submarinos y después también una SODIA con datos y después también drones para lo que era el seguimiento precisamente de este tipo de técnicas que está desarrollando Ana, ¿no? Ahí va. Siguiente. ¿Se acabó? Bueno, pues nada. Sí. Me da que se me saltó algo más. Más o menos me lo hice sin entender. Me imagino que las preguntas vendrán después, ¿no? Nuestro siguiente ponente es Ángel Rodríguez Santana. Él es licenciado y doctor en física, titular en el área de física de la Tierra, experto en oceanografía física y proceso de mezcla en el océano. Ángel, cuando quiera. Muchas gracias, Monse, Esther, al grupo de Acción Costera. Voy a aprovechar un minuto, aunque tengo solo 5, para agradecer a todos los asistentes, al director de CUACUA, que lo tenemos aquí ahora también con nosotros, su asistencia, al apoyo que ha tenido, que tenemos en el instituto, en el desarrollo. Somos 2 grupos de investigación, Biocon y OFIGA, como comentó Monse al principio. Y yo sería el investigador principal por la parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este proyecto coordinado, donde Ana Mancho, como comentó Monse al principio, es la coordinadora, ¿no? Y agradecimiento también al programa Pleamar por la financiación del proyecto. Bien, voy a intentar ser breve, entonces voy a pasar muy rápido a las transparencias. La zona de estudio, como ya lo han comentado varios de mis compañeros, es el sitio donde ven ahí la flechita roja, ¿vale? En el sureste de Gran Canaria, y es una zona muy interesante. Hemos puesto esta transparencia porque se ve con imágenes de Sentinel como es una zona donde está de transición de la estela que se forma al sur de Gran Canaria debido a los vientos alisios que interceptan con el relieve. Entonces es una zona de transición. Entonces hay veces que esa zona está dentro de la estela y hay veces que esa zona está fuera de la estela. Y hay veces que parte de la zona está en la estela y otra parte no. ¿Vale? Como bien comentó Monse al principio, hemos hecho todas esas salidas oceanográficas, hemos hecho 10 dentro del proyecto Sirena. La zona de estudio hemos dividido en 3 estaciones que rodean a las granjas acuícolas de la empresa canaria que está en esa zona. La distancia de 3 estaciones está entre 1 y 2 kilómetros y la batimétrica va entre los 20 metros y los 80 metros. Diseñamos esta malla de estaciones para tener lo que es monitorizar lo que es el medio ambiente alrededor de las jaulas marinas y poder sacar, como bien comentaba o como va a comentar después Ana, con estos datos oceanográficos para poder validar, ajustar y calibrar un modelo numérico de alta precisión. Ahí están todas las salidas. Empezamos el 5 de marzo de 2025 y acabamos de terminar el 22 de enero del 26, ahora mismo con las campañas oceanográficas. Van alternándose, vamos de la estación 1 a la 8 en la salida del 5 de marzo, en la del 7 de abril vamos de la 7 hasta la 13 y vamos dividiéndolo porque en cada salida son 5 horas con un barquito que salimos desde el castillo de Romeralite. Hemos tenido que hacerlo de esa forma. La instrumentación que hemos utilizado después, Jacob ha sido contratado por el proyecto Sirena y él después les contará la parte metodológica. Nos hemos traído la instrumentación, lo ven aquí, al perfilador de turbulencia y las boyas a la deriva Code Davis. Y hemos utilizado también una sonda multiparamétrica de la empresa Litoral que ha sido contratada en el proyecto. Pero después se lo dejaré todo esto a Jacob que se los comentará. Solo decir, y muy rápido, que los perfiladores de turbulencia que ven aquí, nosotros somos de los primeros en España en tener esta instrumentación, una instrumentación muy sofisticada. En el grupo de investigación FIBA llevamos mucho tiempo, más de 20 años, haciendo o midiendo turbulencia en el océano. Y eso necesita instrumentación muy sofisticada y nosotros a través del proyecto de infraestructura del Ministerio hemos podido ir adquiriéndola. Ah, muy bien. Vale, Monse. ¿Me va a dar algo, no? Vale. No quiero extenderme más de la cuenta, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de los perfiles verticales que tenemos de la sonda multiparamétrica en la izquierda y perfiles verticales de temperatura, salinidad, conductividad, turbidez. Aquí hemos cogido la estación 5, que la ven aquí. Vale, vamos a ver si me responde, tarda un poquito. Bueno, la estación 5 la ven ahí, donde están las jaulas, está en torno a 1 kilómetro, ¿vale? Al sur de la jaula, y está en esa batimétrica en torno a los 60 metros, ¿no? Entonces, en esta estación 5 vamos a
Esa estación 5 siempre la repetimos, igual que la 7 y la 8. La 7 es la más cercana a la jaula, para analizar la variabilidad estacional de los datos que observamos. Entonces, ahí vemos los perfiles verticales que sacamos con la sonda multiparamétrica, los que están a la izquierda, y con el perfilador de turbulencia, los que están a la derecha. También sacamos las mismas propiedades, así podemos distinguir entre dos instrumentos, y algo muy interesante en turbulencia es esto que aparece aquí, que estos son los sensores que tiene el perfilador, que después se los comentará Jacob, que nos permite obtener turbulencia en la columna de agua. Los mapas de turbulencia o los perfiles de turbulencia, nosotros lanzamos en cada estación, lanzamos 3 veces el perfilador. El perfilador baja, mide, sube, lo recogemos, baja, mide, lo recogemos, baja y mide. O sea, por cada estación, en cada momento tenemos 3 perfiles. Aquí tenemos un perfil, aquí tenemos otro y otro en la misma estación el mismo día. En este caso he cogido el 28 de julio del 25. Y entonces podemos ver la turbulencia que se genera fundamentalmente por el viento en la parte superior y la turbulencia que se suele generar por corrientes de marea en la parte del fondo. Y entonces podemos ver el estado turbulento que, como pueden ver, entre cada perfil puede haber una diferencia de unos cuantos minutos, ¿no? Y ya cambia un poquito el perfil de turbulencia. Por eso necesitamos hacer varios perfiles para hacer una estadística y sacar un promedio. Bien, aquí tenemos las fechas. Esto es marzo del 2025, abril, junio, lo ven aquí en los diferentes colores. Y, como es normal, aquí le hemos puesto uno de los parámetros, la temperatura. Como pueden ver, la columna de agua en marzo está bastante homogénea, es normal en invierno, ¿verdad? Y entonces aquí está sobre 19,5 grados. Vamos hacia la derecha, ¿lo ven? En abril sube un poquito la temperatura y aquí nos metemos en esta de aquí, que sería la de junio, la ven aquí en amarillo, sería junio, ha subido a 21,5. Este sería el modelo y este de que ven en línea continua es lo que nosotros medimos. Entonces estamos comparando lo que nosotros medimos con el modelo de puerto del estado, que es el que tenemos disponible en la zona. Después Ana les contará el nuevo modelo que están desarrollando de mayor resolución del que tenemos por puerto del estado. Aquí lo que hemos hecho es comparando con puerto del estado. Entonces aquí más o menos hay buena correspondencia, pero ya aquí en junio empieza a haber menos correspondencia en la parte superior, como lo pueden ver. Después ya sería julio, sigue aumentando la temperatura, el modelo también nos da aumento y nosotros en perfiles verticales lo vemos. Y ya en octubre se mantiene más o menos la temperatura, aquí se estratifica, porque estamos en verano, y ahora les muestro cómo vamos ahora a caminar desde la derecha hacia la izquierda, porque aquí ya tendríamos las campañas que hicimos en octubre, 22,5 grados. Esto es el modelo en trazo discontinuo y en trazo continuo nuestras observaciones. Y ahora que ven la discrepancia en noviembre, ¿vale? Ya empieza a haber más discrepancia, ¿verdad? Diciembre, en perfil continuo nosotros, aquí lo que nos ofrece el modelo de puerto del estado. Y después ya en enero, que son las últimas campañas que hemos hecho, ya hay mayor correspondencia entre el modelo y nuestras observaciones. Y volvemos a llegar a esos 19,5 grados que vimos en marzo de 2025. Esto es enero de 2026, ¿no? Y aquí podemos estudiar la variabilidad estacional, ¿vale? En este caso la temperatura, pero esto lo podemos hacer con todos los parámetros. Aquí es la imagen que nos mostró antes Monse. Esta de aquí es la del 30 de junio y esta de aquí la del 28 de julio. ¿Por qué la muestro? Porque esto que ven a la izquierda es lo que nos dice el modelo de puerto del estado. Esto es temperatura superficial del agua. Con lo cual aquí se está marcando el modelo la estela. ¿Lo ven? Esta es la estela. Esta es la zona, ¿vale? Donde estamos estudiando en el sureste. Y esto es imagen de satélite. Con lo cual, en la estación 5, aquí el modelo dice que estaba fuera de la estela y las observaciones nos dicen que estaba dentro de la estela. Como es una zona de transición, los modelos de la resolución espacial que tiene Puerto del Estado no puede ver bien esta zona de transición. Y esto es una de las novedades e innovaciones que Ana después nos comentará con el modelo que ellos están desarrollando. Y aquí se puede ver perfectamente como hay menos turbulencia, efectivamente la estación 5 estaba dentro de la estela y no como nos marcaba el modelo de Puerto del Estado. Y el 28 de julio, que marco aquí debajo, es al contrario. El modelo nos dice que la estación 5 estaba en la estela y las observaciones, y ya les digo, no solo las observaciones, sino yo en los barquitos se movía, se movía, y sabemos que la estación 5 no estaba en la estela. Fíjense que hay momentos, hay
en una zona de transición estas estaciones están en estela y estas no. Y esto cambia mucho y los que trabajan aquí en Acuanaria lo saben. Entonces, no es lo mismo las granjas que estaban por aquí que las granjas que están por aquí. Entonces, si yo me voy de aquí a aquí, cambia totalmente el mar en nada, En nada, ¿vale? Y aquí nosotros lo podemos medir. Bien, y ya termino. Ahí sí necesito, Esther, que me pulsen, porque es una animación, lo que tengo a la izquierda, con las boyas Code Davis que van ahí. Entonces, esta es una animación que hemos hecho en enero. Creo que si te pones sobre él, te debe de aparecer el play, ¿no? Si te pones sobre el objeto, ahí, pulsa el play, por favor. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo, aquí en la parte superior, lo que estamos viendo, hemos lanzado 2 boyas Code Davis, como esta que tienen ahí. Y lo que ven aquí, estas 2 boyas están aquí haciendo esta trayectoria. ¿La están viendo? En la zona de estudio lo lanzamos entre la estación 2 y 5. Y esto cada hora va emitiendo y nos va dando su posición y la temperatura. Esto es lo que hace la boya. Esto que ven aquí en gris, ¿vale? Con estas partículas, ¿vale? Es lo que proponía el modelo de puerto del estado que tenemos en la zona. Entonces, al principio coincidía bien la trayectoria de la boya con el modelo, pero llega un momento en que ya hay discrepancia, como ustedes pueden ver en la animación. Y el otro, ven otro con un gris más clarito, es el modelo de menor resolución espacial, que es el modelo IBI. Entonces, aquí hemos comparado el modelo de puerto de estado de mayor resolución con el modelo IBI, de Copérnico, con una resolución más baja. Y las observaciones que nosotros estamos realizando. Y en la parte derecha, por favor, si le puedes poner el play. Estas son las boyas que lanzamos en noviembre. Aquí, esto es lo que es, aquí es la zona donde las lanzamos. ¿Y qué le ocurre a las boyas cuando salen de la zona de estudio? Claro, estas boyas ahora finalmente van a salir de aquí, estamos siguiendo, ¿vale? Y van a salir de la zona de estudio en unos días. Cuando las boyas salen de la zona de estudio, quedan atrapadas por estructuras mesoscalares, remolinos mesoscalares que tenemos al sur de las islas, que también lo hemos investigado mucho en nuestro grupo de investigación, no solo nosotros, sino muchos de los grupos de investigación de esta universidad, ¿vale? En diferentes grupos. Entonces la boya queda atrapada por los remolinos que están al sur de las islas, y fíjense, y si me da tiempo, no sé si ya me estoy saltando el tiempo, en un momento determinado, nos hemos lanzado 2 boyas, en un momento determinado, una de ellas va justo, aquí hay algún momento donde una coge una estructura, otra coge otra estructura y se van a separar. Si le puedes dar un poquito, si te pones sobre ello, para no tardar más tiempo, le das un poquito aquí hacia adelante. Ahí. Y entonces ahora una de las boyas, esta boya va a hacer su trayectoria por aquí y esta boya va a hacer su trayectoria por aquí y va a ser captada por estas estructuras mesoscalares. O sea que se han lanzado juntas. Y bueno, esto Ana también investiga estas cosas. En un momento determinado se desvía, una va por un lado y otra va por otro. Y lo comparamos con el modelo IBI, a ver si el modelo IBI también funciona. Y no quiero gastar más tiempo para que... Y con las conclusiones fundamentales es, datos in situ es fundamental. Tener datos in situ es fundamental. Tener datos in situ es muy costoso. Muy costoso desde el punto de esfuerzo humano. En mi unidad, para hacer los datos in situ, he podido contratar a Jacob, que después hablará, ¿vale? Para la parte metodológica, dentro de lo que es el programa. Entonces, nosotros dos hemos sido los encargados de hacer estas medidas in situ. Es muy costoso, pero son necesarias para comparar con los modelos, ajustar los nuevos modelos como el que está desarrollando Ana, y entonces tenemos que seguir haciendo monitorización medioambiental con datos in situ. Son fundamentales no dejar las medidas in situ y seguir fortaleciendo. Y ya dejo, ¿vale? Con esto termino. Gracias, Ángel. Pues le toca el turno a nuestra última ponente de este panel, Ana María Mancha. Ella es investigadora científica en el CSIC, en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Su área es la matemática aplicada con foco en modelización y simulación, particularmente en dinámica de fluidos, y es la coordinadora del proyecto Sirena. Gracias, Ana. Muchas gracias. Muy bien, yo voy a exponer aquí un poco qué es lo que hemos hecho desde el Instituto de Ciencias Matemáticas en Sirena, y voy a empezar en comentar lo que hemos hecho en contraste con lo que han hecho mis compañeros. Entonces, los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han tomado medidas in situ
que, como nos ha comentado Ángel, es muy complicado obtener, requiere mucho esfuerzo humano, y con eso se consigue información local muy precisa. Antonio ha hablado de las observaciones del satélite que proporcionan información en grandes áreas, pero esta información es muy interesante respecto a las medidas in situ porque es más amplia, pero también requieren luego una comprobación in situ para caracterizar las cosas, y esta información también tiene sus limitaciones, ¿no? Las limitaciones, digamos, es que si uno quiere obtener información de futuro, pues no lo tiene, o en el caso de las observaciones de satélite, pues la monitorización no es continua porque dependen del pase de satélite, y en el caso de las observaciones in situ, si mides en un sitio, pues hay otros que no mides, es localizada, y luego, bueno, pues es instantánea del momento en que se mide. Bueno, y a veces hay boyas que miden persistentemente en el tiempo, pero bueno, en general tienen esas limitaciones. ¿Qué pasa con los modelos? Pues que es capaz de rellenar huecos de esa información. Y pueden predecir los modelos la evolución futura y puede extender la información a otras zonas. Pero esto, pues aquí tenemos, ¿no? Rellena los huecos, predice evolución futura y extiende la información a otras zonas. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Pues que a veces en la información futura no se acierta porque hay incertidumbre. Ya nos ha contado Ángel un poco sobre eso. También se puede fallar al extender la información en el espacio. Tienes información de todo el espacio, pero no es ultra precisa. Y, por supuesto, los modelos necesitan la realidad, ¿no? Los datos in situ y satelitales. O sea que observaciones y modelos no compiten, sino que se complementan mutuamente. Entonces, ¿qué hemos hecho de modelización en Sirena? Pues, por una parte, nos hemos basado en dos pilares. Por una parte, cuando ha habido situaciones de emergencia, hemos intentado hacer predicciones rápidas para evaluar posibles impactos en zonas y dar apoyo a la toma de decisiones. Y voy a contar un ejemplo de este contexto. Y luego también hemos hecho un trabajo más de fondo, que es hacer un modelo de muy alta resolución en la zona del sur de Gran Canaria, que ya nos ha explicado un poco Ángel, y el objetivo es complementar los datos in situ, completarlo en extensión, pero a la vez alimentar el modelo con esos datos. Y después hemos integrado nuestro modelo haciendo uso también de los datos de puertos del Estado, que están a una resolución, menor, ¿no? Puertos del Estado proporciona datos más o menos cada 300 metros y nosotros, nuestro modelo lo hace cada 50 metros, más o menos. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo de emergencias que hemos trabajado en el marco de Sirena? Un vertido que se produce en el puerto de La Luz cuando este buque, el buque Aquinsar, recarga en una operación pues de carga de combustible, se produce un error y eso desencadena un vertido. Desde el grupo de Antonio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analizan las imágenes de satélite y son capaces de detectar como al día, bueno, en el momento que se produce el pase, no hacía demasiado que había ocurrido el vertido y fueron capaces de localizar estos puntos rojos que sí que se han correspondido con concentraciones de oil, ¿no? ¿Qué hicimos desde nuestro grupo? Desde nuestro grupo lo que hicimos fue una simulación numérica de la evolución que se ve en esta simulación, cómo pasa por todas las zonas donde se detecta vertido, y además se ve que llega a las zonas del sur. Y en el caso de este vertido sí que nos pusimos en contacto a través del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y de Ángel con Aquanaria para informarles de este evento y bueno, que estuvieran advertidos, ¿no? Esto fue, digamos, un ejemplo que hemos trabajado sobre emergencias. En esta parte de trabajo de fondo para hacer este trabajo de fondo también es muy interesante para la respuesta a emergencias porque
si tienes un buen modelo, pues te va a permitir que tus predicciones futuras sean más acertadas, ¿no? Y entonces hemos trabajado en esta zona del sur de Gran Canaria, en la zona roja, es donde hemos desarrollado ese modelo. Aquí en esta zona verde es donde tomamos información también de los modelos de puertos del Estado que he comentado que estaban a menor resolución. Y entonces, entonces, ¿cómo hacemos este modelo? Pues partimos de una batimetría de muy alta resolución que nos han facilitado nuestros compañeros de la universidad y tenemos que completar ese modelo con información en las fronteras del dominio que estamos considerando y allí tomamos información en esas fronteras de temperatura, salinidad y corrientes y nivel de mar de los modelos de puertos que están a menor resolución. Y luego también necesitamos información de los forzamientos en superficie que los tomamos del Centro Europeo de Predicción Atmosférica, en concreto los vientos y input de calor. Entonces, tenemos información in situ de las campañas y, bueno, nuestro trabajo... Vaya. Nuestro trabajo es una comparación exhaustiva con todas las medidas, pero por no alargarme voy a dar información de una comparativa en una estación única, ¿no? Porque, bueno, y luego pues hacer esta comparativa ha supuesto ajustar muchísimo el modelo considerando información in situ. Y esto ha supuesto un esfuerzo computacional enorme, que es lo que contará en más detalle Luis, que también ha estado trabajando en esto, ¿no? Entonces, tomo esa estación, y que es la más cercana a la jaula, la estación 5. Entonces, aquí lo que muestro es las salidas del modelo en los campos de temperatura, potencial, salinidad y disipación turbulenta, y la comparativa con las observaciones in situ. Entonces, la salida del modelo es en azul y la salida en rojo es la observación. Entonces, en este modelo nosotros, como tenemos una resolución muy grande, pues podemos calibrar la estimación de nuestro modelo justo en el momento en el que se ha hecho la medida. Aquí también he representado lo que proporciona Puertos del Estado, pero Puertos del Estado en columna no tiene un dato instantáneo, sino solamente un promedio diario. Y entonces, bueno, seguro que tiene el dato instantáneo, pero no lo facilita en su OpenDAP. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es el promedio diario de la medida de Puertos del Estado en columna, que está desviada respecto a la medida instantánea. Y aquí muestro lo mismo, y aquí también muestro la disipación turbulenta en la columna de agua. Puertos del Estado no proporciona esa información en su OpenDAP, y aquí lo comparo con la medida y modelo. Nuestro modelo, hay momentos, las medidas anteriores se dan en el mes de marzo, que están muy bien ajustadas, pero hay todavía retos que conseguir en la modelización, que antes Ángel ha mostrado y también yo lo voy a destacar aquí. En junio, por ejemplo, las mediciones en la columna de agua muestran una termoclina y una haloclina, que es esta inclinación en el campo de temperatura que se ve aquí, y en el campo de salinidad, y ni el modelo de puertos la captura bien y el modelo nuestro tampoco. Y entonces estamos explorando a qué se debe, ¿no? Esta es una de esas discrepancias, pues que quizá el modelo estamos explorando. Y aquí, por ejemplo, mostramos en la columna de agua la disipación turbulenta de la observación y la de nuestro modelo, que está, digamos, mejor ajustada. Y aquí en esta última transparencia lo que estoy haciendo es mostrar
a lo largo del año cuáles son las medidas de temperatura de superficie del modelo, esto va en azul, y cuáles son las medidas en superficie de puertos del Estado, que va en amarillo. Y entonces, en general, sí que se ve que nuestro modelo es capaz de ajustar ligeramente mejor esas tendencias, ¿no? Que suelen ser como más extremas. Puertos del Estado tiende a suavizar los extremos, digamos. Y muy bien, muchas gracias. Yo ya he terminado. Pues ahora vamos, Ángel, por favor, y Antonio, nos sentamos y vamos a ver si podemos aclarar todavía un poquito más. ¿Donde tú quieras? Venga. Ahora, vale. Hola. Voy a empezar por ti, Antonio. A ver, tenemos máximo 2 minutos si queremos responder todos a varias preguntas, ¿vale? No va solo, no va por ti, va por todos, porque ahora sí que ya vamos en tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, Antonio, las características y el tipo de eventos que se pueden detectar con las escenas radar y las escenas visibles? Básicamente en este proyecto estamos utilizando el radar para lo que son vertidos de petróleo, que también nos puede dar señales también de vertidos orgánicos, convencionales, de aguas residuales, por las espumas que genera. Y después con las imágenes visibles, pues obviamente, por ejemplo, blooms potencialmente nocivos como los que hemos tenido de tricodesmium estos 2 años, las intrusiones, por ejemplo, que estamos también teniendo de sargazos, que ha crecido muchísimo en el Atlántico por efectos del cambio global. Y otro tipo, por ejemplo, de blooms que pueden ser o no nocivos o naturales también asociados a lo que es la propia producción marina, ¿no? Pero digamos que cada uno de los radares mide cosas diferentes, ¿no? ¿Nos puedes decir? El radar, con el radar lo que tiene es la señal de la rugosidad de la superficie del agua. Es transparente, lo puedes utilizar de día y de noche, con lo cual transparente me refiero a las nubes. Y lo que tiene es que tiene muy buena resolución, tienes aproximadamente 5 metros de píxel. Y lo que tienes que es muy útil sobre todo en situaciones de emergencia donde tienes, por ejemplo, eventos como el petróleo que te aplana totalmente la superficie e identificas perfectamente el blob, como mostrado Ana, ¿no? en el vertido que tuvimos en el puerto de la Luz. Y después también pues puedes reportar también vertidos orgánicos, porque generalmente suelen formar mucílagos de color, como unas natas de color blanco muy rugoso y muy irregulares, que aparecen muy iluminadas también con la señal del radar. Y la ventaja que tienes es que lo puedes utilizar de día y de noche, y además totalmente transparente a las nubes, con pases cada 2 días, 4 días, 2 días, 4 días, 2 días, 4 días. Fantástico. Y entonces, Ana, hablaste de algunas de las limitaciones del modelo, que igual si nos da tiempo también hablaremos sobre ellas, pero me gustaría destacar cuál es la potencia de las herramientas de modelización y qué ventajas tienen para la predicción. Pues, a ver, la potencia es que que ves el futuro, ¿no? O sea, ves el futuro y eso es muy importante. En una situación de emergencia, no solo en el contexto, por ejemplo, del evento del vertido, también salvamento marítimo. Hay muchísimas situaciones de emergencia donde necesitas tener una idea, una pista. Pues una persona ha desaparecido, o sea, tener información de dónde localizarla, dónde empezar a buscar en toda la inmensidad del mar, eso es muy útil. Y aquí igual, o sea, ha habido un vertido, aquí hemos contado el del buque Aquinsar, pero hace unos años estuvimos trabajando en el volcán Tamasite también, que era un ferry que impactó con el dique Nelson Mandela en el puerto de la Luz, rompe una tubería y también hay un vertido. Ese vertido también, ¿hacia dónde va? ¿Se va a ir hacia la playa de las Canteras? ¿Va a ir hacia el sur? ¿Qué va a pasar? O sea que todo esto es interesantísimo para tomar decisiones, etcétera. Entonces lo que te importa es que esas predicciones sean precisas. Sí. Y entonces, pues bueno, no lo he contado, pero es interesante saberlo. O sea, resolver este modelo, hay muchísimas horas de cálculo, pero también hay unas ecuaciones. Esas ecuaciones tienen sus aproximaciones. Nosotros hemos trabajado con el modelo regional
de ROMs, pero además hay muchísimas otras herramientas. Bueno, ahí hay un trabajo enorme para conseguir que esa información sea precisa, esté ajustada, moldeada por las observaciones. Los problemas matemáticos que hay detrás de esa resolución de ecuaciones son enormes. O sea, esas ecuaciones dan, intrínsecamente despliegan soluciones muy complejas. O sea, hay muchísimo, muchísima tecnología. Entonces, la ventaja es que tú, si tus ecuaciones son buenas, sabes el futuro. O sea, si tu aproximación es buena, sabes el futuro. ¿Y cómo mejora, Ángel, la monitorización in situ, la predicción, la capacidad de los modelos? Tú dijiste que era muy importante tomar esos datos, pero ¿cómo se traduce después con todo esto que nos está contando Ana? ¿Cómo mejora el tener datos? ¿Cómo mejora los modelos? Sí, yo creo que funciona ahora, sí. Que Ana justo en su presentación lo mostró muy bien, cómo los datos observacionales nosotros se los damos a ellos en el CSIC para que ellos puedan calibrar y ajustar bien su modelo. Los datos de turbulencia también son muy importantes porque para justamente, como comentaba Ana, el reto de poder calibrar y ajustar la termoclina y la anoclina, ¿vale? Es muy importante tener buenos datos de difusión turbulenta en la vertical. Esos no son datos fáciles de tomar ni son fáciles de modelizar. Entonces, esas observaciones se las damos a ellos para que ellos puedan ajustar mejor sus modelos. Eso para ajustar y calibrar. Y lo segundo, la validación. Cuando los modelos hacen predicciones, tenemos que validar efectivamente, como decían ahora, que eso se ha dado. Y para eso tenemos que ir in situ y hacer medidas. O sea que estamos tanto en el desarrollo inicial del modelo como en la validación del modelo. Vale, y ahora me gustaría saber un poco de cada uno cuáles son las limitaciones a las que se enfrentan, pues por una parte las herramientas satelitales, las campañas oceanográficas y los modelos. Muy brevemente, porque después me gustaría hacer una última pregunta. Básicamente porque el aluvión de imágenes que nos viene, por ejemplo, son 18 gránulos, como te dije anteriormente, cada uno de ellos pesa 1,7 gigas. Y muchos de ellos pues hay que desecharlos porque son pues obviamente todo nubes. En el caso de los radiómetros visibles, que es donde más problemas tenemos, porque prácticamente puedes tener nada más que pequeñas zonas donde puedes sacar datos, pero el peso de la imagen es enorme, con lo cual ya mis compañeros ya en la segunda parte de esta presentación mostrarán el sistema que estamos diseñando de procesamiento automático, la obtención de los blobs y precisamente también una buena máscara de nubes que nos diga exactamente, que nos separe esa señal y que solo nos indique que nos llega al móvil una señal de alerta de early warning, ¿no? En la que tenemos, por ejemplo, un vertido que puede ser de petróleo si le reportamos con el radar o una marea roja o un vertido de aguas residuales o cualquier tipo de slime orgánico que aparezca en el océano con el visible, ¿no? Pero el sistema que pretendemos ahora mismo es precisamente automatizar totalmente el sistema porque realmente no damos abasto con tanta información. Ya. Y para ti, Ángel, ¿cuáles son las mayores limitaciones a las que se enfrentan ustedes? Yo, por ejemplo, la limitación ha sido el tiempo atmosférico. Para poder salir con el barco y poder hacer las medidas de turbulencia, pues tenemos que salir y el barco que utilizamos no podemos salir con mucha mala mar. Es una zona, como comenté antes, de transición entre estela y océano abierto que va cambiando dependiendo de cómo soplen los vientos y la intensidad de los mismos. La segunda limitación es que, como hemos visto, las medidas que hemos realizado deberíamos tener para tener una buena variabilidad, tener medidas cada mes. Hemos visto que esa podía ser una buena frecuencia. Y la tercera, ya hay muchas más, pero la tercera sería ahora tendríamos que ir a colocar con las medidas que tenemos y las campañas que tenemos, ya tenemos capacidad de decisión de dónde podríamos hacer un fondeo para tener medidas continuas. Y como comentaba antes Javier, es muy importante las corrientes oceánicas y las podemos hacer con Doppler, aparte de la boya. Entonces, nuestro próximo camino es poder construir un fondeo e instrumentalizarlo en la zona. Y ahora ya con la campaña que hemos hecho, ya podemos tener capacidad de decisión. ¿Y en el modelo, Ana? ¿Cuáles son las limitaciones? Mencionaste algunas, pero... Bueno, al principio la principal limitación que teníamos era disponibilidad de ordenadores adecuados. Hemos tenido que pedir proyectos a la Red Española de Supercomputación, tener acceso priorizado a superordenadores. Esto ha sido una limitación, pero bueno, ahora ya disponemos de esa capacidad de cálculo y después un reto, quizá más que una limitación,
pues tener la información, o sea, el ajuste de modelo requiere muchísimas pruebas. Bueno, pues eso es otro reto, ¿no? El saber descubrir un camino para que ese ajuste se haga rápido. Recibir la información, o sea, un reto o un deseo, pues recibir la información de las observaciones in situ muy rápido, para alimentar el modelo muy rápido, para que si llega una alerta muy rápido, pues se haga una predicción muy rápida. Entonces, el flujo de todas las herramientas de Sirena, que fluya la información entre ellas de manera rápida, eso es un reto, no lo tenemos conseguido, claro, porque vamos probando piezas. Ya. Y esta pregunta es un poco en común. ¿Cuál pueden responder los tres o uno de ustedes, quien quiera? ¿Qué beneficios ven de un proyecto de este tipo, un proyecto pues, con estas características de aplicación a un sector concreto? ¿Qué beneficios ven ustedes? Creo que es más que evidente, ¿no? Porque el tener un sistema de monitorización autónomo que te avise en early warning, o sea, en lo que es la alerta temprana, que es fundamental en este tipo de eventos, tienes una notificación de que hay algo que está pasando raro y automáticamente tú puedes pasar esa información al resto de ítems, lo que sería, sobre todo en el caso de Ana, extraer el blob y hacer la proyección, y eso también pues pone obviamente en alerta a lo que sería la parte de muestreo in situ para después desplegar a posteriori estos instrumentos que nos permitan saber qué es lo que tienen allí. Pero el early warning es fundamental. De hecho, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué vale, por ejemplo, una imagen como, por ejemplo, la que pillamos del primer evento de Trichodesmium en el minuto en tiempo real? Vale un montón, tiene un valor estratégico impresionante. Yeah. Sin embargo, cuando pasan 8 o 9 días o 3 días, no deja de ser una imagen muy bonita, pero no tiene ese valor estratégico que tiene lo que es el tiempo real. Y generalmente uno de los grandes problemas que se tiene, sobre todo en el océano, es que las respuestas son muy lentas, ¿no? Que a los hechos me remito, como el vertido famoso ahora que hemos tenido aquí, o el vertido, o que sea aquí en Taliarte, y después también pues los vertidos de petróleo en los que me he visto volado, o sobre todo también el de los plums de Trichodesmium, ¿no? ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué beneficios tienen? Sí, como comentaba, efectivamente lo hemos tenido, como comentaba tanto Antonio como Ana, esos accidentes que tenemos de vez en cuando por tráfico marítimo, tanto como el pesquero de Les Nationaux, como el que tuvimos en septiembre del 24, desde que ocurrió, con imágenes de satélite más las proyecciones que hemos podido hacer con los modelos disponibles, si los modelos, como están haciendo desde CSIC, podemos desarrollarlo con mayor resolución y mejores, vamos a tener mejores predicciones. Entonces, enseguida, poder asesorar a todas las instalaciones de que va a venir una mancha de hidrocarburos o una mancha cianobacteria o cualquier otra mancha. Claro, porque no es solo, o sea, esto se ha hecho pensando en las zonas de acuicultura offshore, pero recuerdo que en el caso del último vertido, ¿no, Ana? También se avisó, o sea, se modelizó y se pudo saber si podía afectar a la potabilizadora, o sea, a infraestructuras singulares estratégicas para la isla, ¿no, Ana? Sí. Yo en realidad estaba en Madrid, pero te quiero decir que sí que hubo una alerta. También allí están los equipos, digamos, de emergencias, ¿no? Propios que también tienen sus sistemas de proyección, etcétera. Y nuestro rol también, el de Ángel y el mío, en las comisiones de emergencia también. También hemos colaborado también con la Policía Nacional a veces, temas de desaparecidos y demás. Ya. Son herramientas que son muy sencillas, así que permiten obtener una información que es fundamental en tiempo real, que vuelvo a repito, no es lo mismo hacerlo 20 días después que justo en el momento en el que tienes que atacar el problema, ¿no? Vale, pues me queda claro. Ana, concluye tú la mesa si quieres respondiéndome ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora que claro que es, o sea, lo ha comentado antes un poco Antonio, ¿no? El que fluya para mí es que el que fluya la información rápido entre los tres pilares. Ese es un área ahora que, o extender, digamos, bueno, hay otras herramientas de observación que no, o sea, está la observación in situ en barcos, pero bueno, con vehículos autónomos también es muy interesante, y un poco eso quizás sea la proyección también de futuro, pero bueno, lo importante es que haya cohesión entre todo. Para mí es muy importante, cohesión entre toda la información para hacer una herramienta realmente útil. Pero esperamos un Sirena 2. Esperamos un Sirena 2, sí. Aparte también estamos ahora mismo también desplegando, y lo utilizamos por ejemplo en el vertido de microalgas también, un robot autónomo submarino que nos diera una información física y bioquímica impresionante de lo que fue
la estructura vertical que tenía los famosos bloom que tuvimos estos de microalgas. Pues lo veremos en Sirena 2. Muy bien. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Te invito a tomar un café.